Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra, una iglesia en la cual el Señor viene reformando, renovando, restaurando cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Nos hacemos a un lugar para que tú entres y tomes el control, ya que tu palabra dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que entra y toma el control de cada una de las emociones, los pensamientos, el carácter, las actitudes y la voluntad del hombre. Siempre y cuando le permitamos al Espíritu Santo que Él sea el que gobierne, dirija y oriente nuestras vidas a diario, en nuestro diario vivir, es la persona más importante, la cual usted y yo debemos invitar todos los días. Cada día que usted y yo empezamos, debemos invitar al Espíritu Santo, que Él sea obrando a través de nuestra vida y nuestro corazón, pero que también nos lleve a morir a nuestra voluntad, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestro carácter, a nuestras palabras, a nuestra voluntad. Amado Espíritu Santo, te invitamos que entres y tomes el control de cada hogar, cada casa, cada familia. Entra, amado Espíritu Santo, entra a las redes sociales, entra a los medios de comunicación y que seas tú, amado Espíritu Santo, obrando en cada familia, en cada corazón. Hoy oramos y te pedimos, amado Espíritu Santo, corre el velo en sus mentes, sus corazones, trae claridad y entendimiento para que hoy tu palabra sea revelada a cada uno de ellos, para que hoy tu palabra sea entendida y comprendida, pero también aplicada en la vida de cada una de las personas que nos ven en este momento. Amado Espíritu Santo, hoy oramos, clamamos, pedimos a ti, entra, toma el control de esta reunión, toma el control de los salmistas, toma el control de sus vidas, sus emociones, su carácter, sus palabras, su voluntad. Dulce Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, llénanos de tu paz, llénanos de tu seguridad, llénanos de tu confianza. Amado Espíritu Santo, hoy oramos, clamamos, pedimos, Señor, por los salmistas, que tú les des esa seguridad, esa confianza, esa firmeza, esa determinación en el plan perfecto que tú has asignado para sus vidas, que yo lo comprenda, lo entienda, lo disciernan y lo ejecuten en plenitud a partir de ahora. Hoy le damos las gracias al Señor por la vida de cada una de las personas que nos ven en este momento. Le pedimos al Señor que los lleve a un cambio profundo desde el corazón, que el Espíritu Santo entre y desarraigue del corazón lo que hay en ellos para que pueda el Señor plantar lo que el Señor ya tiene asignado para cada uno de ellos y lo llene de su seguridad, de su confianza, de su firmeza, su convicción y su determinación. Ya que la palabra de Dios nos dice en Job 22:28, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Es determinarnos nosotros para que el Señor pueda obrar a través de cada una de las áreas de nuestra vida, determinarnos en el propósito, en el llamado, pero también en buscarlo, en depender de Él en todo momento, en todo lugar. Le damos las gracias al Señor por este tiempo. Quiero que entremos en un tiempo de alabanza, de adoración. Usted conéctese donde usted está, conéctese a la alabanza, conéctese con la adoración. Si de pronto no sabe la letra de las canciones, conéctese, adórelo, como dice la palabra en Juan 4:24, que los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Que usted y yo lo adoremos a Él, al Rey de Gloria, al Señor de señores, al Alfa, al Omega, al principio y al fin, al único Dios vivo y real, a Jesucristo. Entremos en un tiempo de alabanza, oración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Bueno, es una oportunidad y un privilegio estar con ustedes una vez más aquí en este lugar. Hoy damos la bienvenida al Espíritu de Dios, así como lo decía nuestro pastor. Pero recordemos que este pastor es el Espíritu Santo de Dios, toda su iglesia a nivel mundial. Y algo importante acá, la alabanza, la adoración, es lo que dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra habla el amor de Dios y habla esta canción de Abel Zabala que es de tal manera. Así es, si usted es una persona nueva, una persona que aún está apartada de Dios, recuerde que el amor del Señor está ahí para recibirlo con brazos abiertos. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. Así es, dile una vez más, de tal manera. De tal manera me amó, Que no hay forma. y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Juntos digámosle. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré.
De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar Por su amor. por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Repítelo. Dile por su amor. Por su amor yo viviré, Juntos. de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Sí, recuerde que la palabra de Dios dice que el Señor nos llama a ser pescadores de hombres. Y habla de esa persona que tal vez quiere dar fruto, pero que el Señor está ahí formando su vida. Dile por su amor. Te amaré, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Una vez más. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Así es, Señor, te bendecimos, Padre, porque somos seguidores, pero también somos llamados, predestinados, guardados. Usted y yo somos ese tesoro preciado del Señor. Gracias, Dios, porque es tu amor quien nos sostiene, nos levanta y nos da fuerzas. Allí donde usted está, lo invito a que alce sus manos, sea permitiéndole al Espíritu Santo tomar su vida, todo su entorno, no se distraiga y adore con nosotros su nombre. Exáltelo allí donde él está, porque él escucha la alabanza de su pueblo. Dile, Jesús. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Una vez más, tú eres el camino. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres rey. Tú eres rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido te levantaste con Tú eres el amigo. Jesús, tú eres el
que me ama. Tú eres. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Punto. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Gracias, Dios, porque tú estás peleando por nuestras familias. Pues en medio de esta oración, Señor, que podemos ver a ese Rey, Señor. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Señor, te bendecimos, te adoramos solamente a ti, Señor, que tienes palabras de vida eterna. Gracias, Dios, por lo que vas a hablar a nuestro corazón. No se despegue porque Dios tiene una palabra para su vida. Bueno, continuamos con el tema del día de hoy, es manantial de sabiduría. Cuando miramos a la luz de las Escrituras, lo mejor que usted y yo podemos tener es sabiduría, pero sabiduría a lo alto, como dice la palabra. Y la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios. Es podernos sumergir en el río del Espíritu de la palabra, conocer sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, pero también tener la revelación de la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos a conocer y entender a la luz de las Escrituras? Y esa sabiduría es la que hoy vamos a mirar. ¿Qué es lo que el Señor quiere darnos a entender? ¿Por qué manantial de sabiduría? Quiero que usted me acompañe al libro de Santiago, capítulo 3, 13 al 18. Santiago 3, 13 al 18. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí encontramos en la sabiduría a través del apóstol Santiago. Mire que en este capítulo, en este libro de Santiago, usted y yo encontramos el poder de la lengua. ¿Cómo es de importante entender que la manera que usted y yo hablamos y nos expresamos es lo que usted y yo adquirimos en el conocimiento? Por eso el apóstol Santiago hace un énfasis también en la lengua. La lengua, muchas veces dice aquí en el libro de Santiago, se jacta de hablar cosas que a veces ni edifican ni construyen. Algunos se jactan en hablar en sus conocimientos, sus estrategias, sus habilidades que tienen para hacer las cosas en los proyectos, negocios, inclusive en la trampa. ¿Cómo pueden ellos manejar y manipular a través de la lengua? Se jactan. Pero mire que encontramos que también dice que la sabiduría también aquí habla de que también es hipócrita, es engañosa, es maliciosa, es endemoniada, que lo dice acá el apóstol Santiago. Por eso encontramos, Santiago nos da unas pautas de cómo usted y yo podemos vencer las diferentes formas del egoísmo. Y el egoísmo es personas que se jactan de su conocimiento, sus estrategias, pero en el mundo, conocimientos de rangos, cargos, títulos, posiciones que tiene esa persona, entonces que creen sabios. Algunos dicen,
esa persona es muy sabia, pero es sabia en el conocimiento del mundo, en las leyes, en los organigramas que trabajan los estados, aún en la sociedad. Pero en las cosas de Dios hay muy pocos, porque muy pocos realmente se enfocan en la sabiduría que el Señor quiere darnos, y algunos la conocen, pero no la aplican a sus vidas, la predican, pero no la aplican para sí mismos, y de que las cuales van muy ligadas a la lengua, lo cual conecta con el corazón. La lengua está muy ligada al corazón, por eso dice que desde lo que hay en el corazón del hombre es lo que expresa, lo que está hablando. Y cuando usted escucha hablar a una persona mal, digamos, es que esa mujer, ese hombre me hizo la vida imposible, es que esta mujer me hizo una mujer rencillosa, y eso es lo que hay en el corazón de esa persona, que es lo que habla a través de la lengua, cómo se expresa, qué es lo que está hablando en cuanto a cada circunstancia o situación que está pasando. Ya que para entrar al manantial de la sabiduría, para usted y a mí es necesario despojarnos de toda sabiduría humana, de esa sabiduría que les estaba hablando en un comienzo, esa sabiduría que nos venden. De pronto usted es una persona letrada, estudiada, tiene un cargo, de pronto un cargo en el gobierno, o un cargo en un colegio, o un cargo dependiendo de los estudios que usted haya tenido, de pronto un cargo de un posgrado, un magister que usted haya hecho, y algunos se jactan de que tengo esa sabiduría. Pero hay una sabiduría mucho más importante, la sabiduría que nos da el Señor, y esa sabiduría es la que el Señor quiere darnos a conocer y entender a mí. Mire que encontraba en la palabra cómo muchos se enfrescaban, inclusive contendían con el Señor Jesucristo, porque conocían a Jesús de dónde venían. No es este el hijo de José, no es este el carpintero, no es este el que fue criado y nació en Belén. ¿Y cómo lo tildaban? ¿Y cómo ahora habla así? ¿Por qué se expresa así? ¿Pero de dónde adquirió esa sabiduría? Y muchos de los doctores de la ley de ese tiempo se admiraban de escuchar hablar al Señor Jesucristo. ¿Y de dónde conoció? ¿Dónde habrá estudiado? Claro, el Hijo de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de lo alto. Y esa es la sabiduría que Dios quiere darnos a usted y a mí para entender, conocer, discernir, interpretar, hablar, actuar acorde a cada circunstancia o situación, pero acorde a las Escrituras, pero direccionados en el poder del Espíritu de Dios. Por eso es tan importante que encontremos a la luz de las Escrituras qué es lo que el Señor quiere que usted y yo obremos y actuemos, y despojarnos de esa sabiduría humana, lo cual está contaminada con el egoísmo, la avaricia, el engaño, la traición, la manipulación, la falsedad, la hipocresía, ya que muchos utilizan la sabiduría para engañar al pueblo. ¿Cuántos gobernantes hay en el mundo que engañan al pueblo, lo manipulan con la sabiduría, porque el pueblo muchas veces no tiene conocimiento? Pero cuando entramos al conocimiento de la palabra de Dios, esa sabiduría es mucho más importante y debemos empezar a tenerla como referente. Esa referente, la sabiduría, tiene que ver con nuestra manera de hablar, cómo se expresa usted, cómo habla usted. Pero pueda que usted sea una persona conocedora de la palabra, una persona que hable de la palabra, pero vamos a mirar cómo está usted actuando en su casa, en su entorno, con sus hijos, con su esposa, con su familia, con las personas que lo rodean. ¿Será que se habla sabiamente? ¿Será que sus negocios son llevados con la sabiduría de Dios? ¿Será que su familia es llevada con la sabiduría de Dios? ¿Será que sus hijos son guiados y llevados en la sabiduría de Dios, o en la sabiduría humana, o en lo que les enseñan en los colegios, en las universidades? ¿Eso es lo que se impone en los hogares hoy en día? No, esa sabiduría es la que tenemos que empezar a conocer, que es la sabiduría que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Primeramente, aquí el apóstol Santiago nos habla la sabiduría pura. Y vamos a mirar la sabiduría pura ahí mismo en el versículo 17, Santiago 3:17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, o sea, es una sabiduría no contaminada. No podemos traer cosas del mundo y añadirlas a las cosas de Dios. Hay personas, yo he escuchado personas predicando la palabra de Dios y traen las cosas del mundo y las anexan con las cosas de Dios. No, dice que esta sabiduría es pura, o sea, no la podemos mezclar, no se puede mezclar porque ya está contaminada. Es hablar esa sabiduría del Señor, que es lo que el Señor nos quiere dar a entender a través de su sabiduría. Y la sabiduría pura significa limpieza, lavada, purificada, santificada, ya que encontramos que a través de la palabra el mismo Señor le habló a Pedro cuando lo iba a lavar los pies, que cuando el Señor lo lavara, entonces el Señor le dijo, si no te lavo los pies no tienes conmigo entrada al reino. Dijo, entonces lávame todo el cuerpo. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y si miramos la palabra del Señor Jesús, no estuvo contaminada con los doctores de la ley de esa época, no estuvo contaminada con los fariseos, hipócritas, publicanos, aún con los altos jerarcas de la iglesia. No, la palabra que el Señor daba es palabra pura, palabra limpia, palabra santificada, porque no se había contaminado
contaminado con los rudimentos del pueblo que venían ellos. Y esa palabra es la que el Señor quiere que usted y yo empecemos a trabajar, la cual se transmite desde el interior hacia el exterior. Y para eso es necesario trabajar profundamente desde el interior. Desde el interior, ¿qué quiere decir? Tiene que el Señor entrar, lavarnos, purificarnos, santificar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, esos conocimientos adquiridos. Como lo dijo el mismo apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, pero tremendo, será un hombre letrado, es un hombre conocedor de la palabra. Como él viene y le dice al Señor que todo lo tiene por basura. Entendemos ahí a Pablo, un hombre formado en la ley, un hombre formado por Gamaliel, pero él cuando viene y conoce de nuestro Señor Jesucristo se dio cuenta que todo ese conocimiento que había adquirido no le servía nada delante del Señor, porque en todo era revelación, era conocimiento a través de la dirección del Espíritu Santo, y era uno de los apóstoles del Señor, de los que seguían al Señor Jesús, que era más letrado, más estudiado, pero como él mismo lo entiende, dice, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. O sea, él entendía que en Cristo estaba el conocimiento, él estaba el entendimiento, estaba el discernimiento, estaba la revelación, estaba la palabra, estaba el propósito, estaba el llamado. Él lo entendió, y es lo que yo quiero que ustedes y yo entendamos, el que es el conocimiento que viene a través de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora, el proceso que el Señor Jesucristo vivió, pero también para que usted y yo tengamos ese conocimiento, ese entendimiento a la luz de las Escrituras, ya de que del interior tiene que nacer, pero tenemos que ser lavados y purificados para mostrar ese exterior, y ese exterior tiene que verse reflejado con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras decisiones. De pronto usted es una persona conocedora de la palabra, de pronto usted estudia la palabra, medita la palabra y trabaja la palabra de Dios, pero de pronto hay cosas que en su interior no han sido transformadas. De pronto en un momento dado explota, se le sale ese viejo hombre, el carácter, se le sale el viejo hombre, el orgullo, se le sale el viejo hombre, el prepotente, se le sale el viejo hombre, el altivo, se le sale el viejo hombre, el manipulador. Entonces como que esa parte interior no ha sido lavada con la sangre del Cordero de Dios, y esa palabra, lo que nos habla acá, primeramente tiene que ser sabiduría pura. Esa sabiduría tenemos que entrar y que el Señor purifique nuestra lengua, purifique nuestra mente, purifique nuestro corazón. Y es poder entrar a la oración y pedirle al Espíritu Santo, entra, ahonda más profundo en el corazón. Así como lo dijo el rey David en el Salmo 139. Mira, oh Dios, si hay en mi camino de perversidad. Escudriña, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad. Aún el rey David no se creía puro ni limpio delante del Señor cuando le dice, escudriña mi corazón. Ojalá usted y yo hagamos esa oración a diario. Señor, mira si hay en mi corazón camino de perversidad. Escudriña mi corazón, Señor, y desarraiga lo que hay en mí que no te agrada, para que yo pueda tener esa sabiduría pura, para que lo que yo exprese sea su sabiduría, no sea mi humanidad, no sea mis conocimientos, no sea mis estrategias, no sea mi voluntad, sea el Señor obrando en cada situación. Y ya que la sabiduría está relacionada con el corazón, y este tiene que ser purificado en la meditación y en el estudio de la palabra. Por eso cada vez que usted y yo vamos a estudiar la palabra, es importante que le pidamos al Espíritu Santo, háblame, Señor, enséñame, Señor, oriéntame, direccióname, renuévame, restáurame, que hoy tu palabra sea reformando todas las áreas de mi vida y mi corazón. Yo quiero que hoy tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la vas a enviar a mi vida, que esa palabra sea cambiándome, porque como dice la palabra, que a veces nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, y es porque a veces leemos la palabra y dice, Dios me habló aquí en esta palabra. Venga, usted la meditó, usted de pronto le clamó al Señor, dame revelación, dame entendimiento a través de esta palabra, porque como estamos en el mundo, el Señor Jesús le dijo al Padre que los discípulos estaban en el mundo, pero no pertenecían al mundo, que los dejaba al mundo, pero que el Señor los respaldara. Usted y yo estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. O sea, no debemos comulgar con las cosas del mundo. Debe haber un cambio desde el corazón, pero tiene que nacer de aquí para allá. No que los demás nos digan a nosotros. Tiene que nacer de aquí para allá, porque pueda que Dios use a otras personas, hermano, ese vocabulario que usted usa no es el adecuado, esa manera que usted se expresa, ese carácter como que no es el adecuado y como que no nos gusta. Entonces debemos mirarnos nosotros a la luz de las Escrituras, que es lo que el Señor nos quiere hablar. Quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 2. Proverbios capítulo 2, verso 10. Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Cuando la sabiduría entrare al corazón, o sea, cuando anhelo que esa sabiduría realmente entre a mi corazón y la ciencia fuere grata a mi alma, entonces mi alma tiene que estar renovada y restaurada en el poder de la sangre del Cordero de Dios, pero también esa sabiduría grata, esa sabiduría con conocimiento, esa sabiduría con entendimiento, que el Espíritu de Dios me dé la claridad y el entendimiento
cada palabra que el Señor me da. Ojalá usted y yo meditáramos en la palabra, pero versículo por versículo. ¿Qué es lo que el Señor me quiere hablar? ¿Qué es lo que el Señor me quiere dar a entender? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga a través de esta palabra? No lo que yo quiera entender, es lo que Él quiere que yo haga a través de esta palabra. Y ahí es anhelar la sabiduría y que ésta nos fuere grata en cuanto a su conocimiento, pero también en cuanto a su entendimiento. Porque hay personas que miramos que son maestros de la palabra, pero no tienen revelación de la palabra. Hablan de la palabra perfectamente, la conocen muy bien la palabra, pero no hay revelación. Y esa revelación era lo que muchos de los publicanos, fariseos, los doctores de la ley del tiempo de Jesús, pero ¿cómo conoce las escrituras? Pero ¿cómo habla? Por eso él decía, dura service, pueblo de dura service, por más que les hablaba, no entendían, no conocían lo que el Señor les quería hablar, porque él estaba inclusive ante doctos de la ley. Por eso cuando él les hablaba que desde el Antiguo Testamento se les hablaba que habría de venir un Mesías, y ellos no creían que él era el Mesías, el Señor Jesucristo. Anhelando la sabiduría, veremos ahí en Proverbios capítulo 3, verso 7, Proverbios 3, 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando usted y yo somos sabios en nuestra propia opinión, lo que digan los demás no nos importa, porque es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo anhelo, y es mi conocimiento, es mi entendimiento, y yo hablo así, es lo que yo creo, lo que yo pienso, y lo debo expresar así. O sea, prácticamente somos sabios en nuestra propia opinión, y aún así hay personas cristianas que se creen sabios en su propia opinión, pero es que yo sé lo que le estoy diciendo, pero es que no está la revelación del Espíritu Santo, como que está en la humanidad del hombre, está el yo. Y ese yo, ahí no está el Espíritu de Dios para obrar. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Usted y yo debemos apartarnos del mal. ¿Cuál es el mal que lo rodea a usted? De pronto personas mal habladas, malintencionadas, chismosas, vulgares, personas con palabras de doble sentido, personas que andan en la inmoralidad. Y de pronto como que usted frecuenta a esas personas, pero usted quiere la sabiduría pura, pero al lado de esas personas no la va a adquirir. Al lado de esas personas no va a tener ese crecimiento en cuanto a la sabiduría pura. Puede que usted trabaje la palabra, pero si todos los días está en contacto con esas personas, no va a tener edificación. Pero de pronto pensará usted que los podrá cambiar a ellos, pero primero tiene que cimentarse en esa sabiduría pura que es el Señor usándolo a usted, pero no metiéndose en conversaciones que no edifican, porque a veces nos mezclamos con ese tipo de conversaciones y creemos que estamos haciendo bien, y no estamos haciendo bien, no le agradamos a Dios, sino le agradamos es al hombre, ya que para llegar a tener un corazón transformado, puro, es necesario que usted y yo nos apartemos del mal, apartarnos de esas personas, ese entorno que no nos edifica, ir más bien al lugar secreto, a la oración, y clamarle y pedir al Señor, al Espíritu Santo, que entre y nos renueve, restaure nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, ya que cuando ya pasamos a ser moral y espiritualmente puros, entramos en ese cambio, en esa transformación. Para entrar a morar en ese campo de espiritualmente puros, es morir primeramente a nuestro yo. No quiere decir que el Señor nos desarraigue el lugar donde estamos, donde vivimos, en la casa, mi familia, mi esposa. No, es apartarnos a ese lugar secreto, pero tener esa intimidad con el Señor. Mire que encontramos al Señor Jesucristo, que Él estaba en el pueblo, Él andaba con el pueblo, Él andaba con sus discípulos, pero encontramos tiempos en que el Señor Jesús se apartaba a hablar con el Padre. Y era hablar con el Padre para recibir instrucciones, dirección del Padre de cómo debía obrar y actuar para cada circunstancia o situación que tenía que afrontar el Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que Él no era sabio en su propia opinión. Nos damos cuenta que no tomaba decisiones basado en su conocimiento, basado en que Él era el Hijo de Dios. No, Él se apartaba. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Porque nosotros nos enfrascamos en conversaciones pensando que podemos edificar o transformar a esa persona sin haber ido y consultarlo con el Señor y pedirle la dirección del Espíritu Santo? Si es tu voluntad, Señor, que yo esté en esta reunión, si es tu voluntad que yo esté con este círculo de personas, apareja todo, si no desarráigame de ahí, sácame de ahí, Señor, para que yo no esté contaminándome. No hacemos una oración clara y concisa delante del Señor, ya que para eso debemos apartarnos para tener esa sabiduría. La siguiente sabiduría es la sabiduría pacífica. Esa sabiduría pacífica que es la que todo cristiano debemos tener. Quiero que me acompañe al libro de Gálatas 5:22. Gálatas capítulo 5:22. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mire que aquí encontramos la paciencia.
pacífica. Y eso solamente viene del Espíritu de Dios. Es que yo soy un hombre pacífico, dirán algunos. Es que yo soy una mujer pacífica. Sí, pero cuando a usted se le toca tal tema, explota y ya no es tan pacífico. Cuando usted está en determinada situación, no es tan pacífico, no es tan pacífica porque explota, empieza a hablar mal y a pelear y a contender con todo el mundo. Nosotros queremos ser pacíficos. De pronto algunos somos pacíficos por naturaleza, pero en determinada situación ya no somos pacíficos porque se nos sale ese viejo hombre y empezamos a explotar en esa naturaleza humana. Por eso aquí nos habla de lo que es ser pacíficos y lo lleva a usted a estar en paz primeramente con Dios y de ahí con nuestro entorno. Si usted está primeramente en paz con Dios, podrá caérsele el mundo encima, pero esa paz nadie se la podrá quitar, porque es esa paz que viene del Espíritu de Dios. Dice la palabra que el Señor da esa paz, y no es la paz que dio al mundo, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si usted y yo tenemos esa paz, actuaremos con esa paz, con esa sabiduría pacífica para cómo orientar y guiar y direccionar a otras personas en las circunstancias que estén pasando o estén viviendo. Quiero que me acompañe al libro de Efesios, capítulo 4, verso 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Para tener esa sabiduría pacífica, nuestra mente debe ser renovada. Y para ser renovada, debe ser a diario a través de la palabra de Dios. Es cuando yo medito, estudio la palabra, le pido al Señor que la palabra renueve mi mente, que la palabra transforme mis pensamientos, que la palabra quite todo conocimiento adquirido en este mundo, pero que venga su sabiduría pacífica. Por eso ahí mismo lo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero cuando habla de renovaos, es continuo, es constante, debemos hacerlo a diario. Por eso la palabra no la podemos leer solamente cuando vamos a la iglesia, cuando hay reunión los domingos, una reunión entre semana. Vamos a leer la palabra porque el pastor dijo allá que leyéramos. No, esto debe ser a diario, debe ser nuestro alimento espiritual diario, la palabra, para que nuestra mente pueda ser renovada, ya que para poder llevar esta sabiduría pacífica, usted y yo tenemos que tener una mente renovada en la palabra de Dios. Quiero que me acompañe al libro de Segunda de Corintios, capítulo 13, 11. Segunda de Corintios 13, 11. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Mire que acá nos manda el Señor a través del apóstol Pablo que debemos perfeccionarnos, pero también tener gozo. No hay otra palabra en la Biblia que dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Sí, pasamos situaciones difíciles, circunstancias de pronto con el matrimonio, con los hijos, los negocios, las finanzas, el trabajo, la empresa, pero el gozo no puede salir de nuestras vidas, no se puede ir. Y ese gozo debe estar a diario, pero debe estar con la dirección del Espíritu Santo. Pero dice que debemos perfeccionarnos, consolarnos, ser de un mismo sentir. No que yo ayer dije una cosa y hoy estoy diciendo otra, que la mañana pensé una cosa, pero ya pienso otra cosa totalmente diferente. Un mismo sentir, debemos ser de un mismo sentir. Y eso solamente se logra en la dirección del Espíritu Santo, porque pueda que por la mañana yo piense una cosa, pero por la tarde digo que no, que eso ya no estoy de acuerdo. Pero ¿cómo así? Si usted dijo que hiciéramos esto y ahora está diciendo que no, pero usted dijo que fuéramos hasta el lado y ahora porque dice que no. Entonces no somos de un mismo sentir, somos fluctuantes y somos fluctuantes porque andamos en nuestra humanidad, andamos en nuestra naturaleza, andamos en nuestros deseos, en nuestras pasiones y no tenemos esa sabiduría pacífica que nos habla la palabra de Dios, ya que el vivir en paz con los demás es estar uno mismo en ese sentir con la dirección del Espíritu Santo. Si yo me alineo con el Espíritu de Dios a través de la palabra, tendré esa paz. Como lo decía, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Podrá pasar lo que pasa en todo mi entorno, pero nada me quitará esa paz. Usted no encontrará al Señor Jesús airado de pronto cuando se enfrentó con los fariseos, con los jerarcas de la iglesia, desencajado, nunca. La única parte donde encontramos en la palabra fue cuando el Señor llegó al templo, encontró que estaban vendiendo cosas en el templo, que ahí el Señor les tumbó todo lo que había, lo que estaban haciendo ellos, pero era con justa causa, porque habían cogido la casa de mi padre como mercaderes. Era lo que les decía el Señor Jesús. Pero encontramos que se justificaba en ese momento la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Ya que usted y yo debemos tener a diario para poder tener esa sabiduría pacífica, una relación con Dios. Pero esa relación con Dios no la puedo conseguir cada vez que voy a la iglesia.
no la puedo conseguir. Cuando yo lo busco, cuando tengo un problema, una dificultad, una circunstancia adversa y busco al Señor y tengo la comunión con Dios. No, esa comunión con Dios la debo buscar a diario. Miremos lo que nos dice en Mateo capítulo 5, capítulo 23 al 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire que acá al Señor no le interesa tanto la ofrenda, lo que le interesa más es que usted y yo estemos reconciliados con el hermano, porque creemos que estamos reconciliados con Dios, pero ni siquiera nos hemos reconciliado con nuestros hermanos y vamos a traer una ofrenda delante del altar. Aquí el Señor nos lleva a que usted y yo primeramente debemos reconciliarnos. Sí, yo sé que hay inconvenientes entre hermanos, inclusive entre hermanos de la misma iglesia, hay inconvenientes, pero eso no significa que yo siempre esté contendiendo con el hermano. Por el contrario, debo ir a reconciliarme con esa persona. Así él haya tenido la culpa o yo haya tenido la culpa, debo reconciliarme con esa persona que nos manda el Señor, es mandado por el Señor Jesucristo. Y dado el caso que hayamos ofendido a un hermano, es que usted y yo debemos ir y llevar nuestra ofrenda al altar siempre y cuando nos hayamos puesto a cuentas delante de Dios con esa persona, para que nuestra ofrenda sea recibida delante de Dios. La sabiduría es razonable. Una sabiduría razonable. ¿Por qué una sabiduría razonable? Esa sabiduría debe estar en conocimiento con la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice nuevamente el libro de Santiago, capítulo 3, verso 17, es en el que estamos nosotros basados. Santiago 3, 17, que ahí lo está diciendo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Y es una sabiduría razonable en la cual debemos usted y yo obrar, que debemos ser pacíficos, pero también amables, benignos, llenos de misericordia y bondad. Esa sabiduría, o sea, no jactarnos que yo tengo la sabiduría y el conocimiento de lo que Dios me habla a través de la palabra. Es jactarme que yo sí entiendo, yo comprendo, otros no saben, es que ni siquiera entiende usted la palabra. No, nunca el Señor Jesús nunca se jactó de que él tuviera el conocimiento y el entendimiento. Cuando él estuvo frente a ellos, inclusive cuando estuvo frente a Nicodemo, nunca lo afrontó, ni le dijo, es que yo sé más que usted. Dijo, un conocedor de la ley y no sabe qué es nacer de nuevo. Así el Señor lo llevaba a él. Y es que es una sabiduría razonable a una persona amable, una persona jovial, una persona que es paciente, pero también es una persona considerada. O sea, es una persona que cede. Usted y yo, sea que somos de los que cedemos, es que la razón la tengo yo, no es lo que usted dice, es que lo que usted me hizo, es que yo no le voy a perdonar lo que usted me hizo, es que como usted me trató, es que como usted me habla. No cedemos. Y una sabiduría razonable es la que cede. Mire que aquí nos habla de la sabiduría de Dios, no la del hombre. Porque hay personas que dicen, es que como a usted no se lo hicieron, es que como a usted no le hablaron así, es que como a usted no lo miran así. No, dice que es una sabiduría razonable y es ceder. Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sabiamente para con los de afuera. ¿Será que los de afuera sí nos conocen como personas sabias en Dios? Para poder redimir bien el tiempo. ¿Será que usted y yo redimimos bien el tiempo? ¿O duramos horas en las plataformas de las diferentes series que nos presentan en los medios de comunicación mirando series que no edifican? Inclusive pasamos horas en el celular, que hoy tenemos tan fácil acceso a las redes sociales desde el celular. ¿Redimimos bien el tiempo? ¿Cómo lo estamos haciendo? No se trata de cómo nos vemos nosotros mismos, por el contrario, es de cómo nos ven los demás. Es decir, ¿cuál es el testimonio de los demás hacia usted y hacia mí? ¿Será que ven un testimonio de una persona sabia en el Señor? ¿O un testimonio de una persona orgullosa, prepotente, manipuladora? ¿Cuál es el testimonio? ¿O es una persona que no es razonable y solamente razona lo que cree a su conveniencia? Una persona razonable no persiste en que se hagan las cosas a su manera o estrictamente como le gustan. Es una persona que está dispuesta a escuchar y tener en cuenta a lo que los demás dicen. ¿Qué es lo que hablan de usted? ¿Será que usted lo toma en cuenta, lo analiza? No le estoy diciendo que usted tiene que hallarle la razón a los demás. ¿Qué es lo que le habla a Dios a través de esas personas, o usted lo lleva a la oración para saber si es razonable lo que ellos le están diciendo o criticando de pronto a usted, y saber si está siendo una persona razonable? Ya que la sabiduría está dispuesta a obedecer. Ya en el Señor es como
como usted y yo nos disciplinamos. Es como esa disciplina militar. Es como esa persona que entra al ejército. De pronto ese joven entra al ejército, está acostumbrado a levantarse a mediodía, durar hasta medianoche viendo series, películas, novelas, ¿cierto? Y llega a prestar servicio. Y ya entra un régimen dentro del ejército, ¿cierto? Y entra a una formación. Ojalá usted y yo tuviéramos esa formación en el mundo espiritual, en la palabra, en el conocimiento, en la sabiduría, tener esos dictámenes, ¿cierto? Porque ellos les ponen normas. A tal hora tiene que estar usted bañándose, tiene tantos minutos para vestirse, tiene tantos minutos para estar haciendo fila, tiene tantos minutos que estar allá ordenado en la fila, tiene tantos minutos para atender la cama. Y si no lo hace, allá tiene consecuencias, ¿cierto? Imagínense, el Señor nos pusiera consecuencias a nosotros si no obedeciéramos la palabra, si no hiciéramos como Él nos manda, como un régimen militar. Eso que ojalá lo pudiéramos hacer nosotros con nosotros mismos, ya que es obedecer sin entrar en objeciones o disputas, porque ¿qué soldado le va a ir a decir a su mayor o a la persona que tenga su alto rango, pero ¿por qué? No me quiero levantar temprano, no me quiero bañar, no quiero tender la cama. ¿Cómo va a discutir con él? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y por qué si nosotros lo hacemos con el Señor? Es que me levanto tarde porque es que me acosté tarde. Es que me dio pereza hoy leer. Es que me dio pereza hoy orar. No, no es que ese el ayuno a mí no me gusta. No es que la gastritis. No es. Siempre le sacamos un pretexto al Señor. En el régimen militar no lo hay. No existe esas objeciones y esas discusiones. Y es poder entrar y conocer qué es lo que el Señor quiere hablarnos a usted y a mí, ya que es alguien que se deja guiar por la sabiduría de Dios y es una persona que está dispuesta a obedecer de buena gana y no que se aferra a sus ideas, a que no están dispuestas a cambiar. Así personas que no están dispuestas a cambiar. Sí, yo voy a la iglesia. Ay, no, pero eso que haga yo, no, esto que me lo pase todo el tiempo metido a la iglesia, no, déjeme a mí, sí, yo soy feliz, déjeme. Yo busco de Dios a mi manera. A mí no me vengan a meter allá que yo tengo que ir cada a la iglesia. No, yo voy cada vez que puedo voy. Y si le gusta bien y si no también. Pues hay personas, no se dejan orientar, no se dejan guiar, no se dejan direccionar y son sabios en su propia opinión. Antes de gracias que voy a la iglesia, dicen algunos. Antes de gracias, yo voy porque esta mujer me tiene lleno de cantaletas. Si me decía una señora, un señor esta semana, yo voy porque esta mujer me tiene esa cantaleta y yo para evitar ese problema voy a la iglesia. Pero a mí que me guste, a mí no me gusta. Tremendo. O sea, prácticamente van contra su propia voluntad. ¿Será que Dios está obrando en esa persona? Sabiduría llena de misericordia y buenos frutos. Esa sabiduría, miremosla cómo funciona. Que ahí mismo lo dice en el versículo 17, sabiduría llena de buenos frutos en Santiago 3:17, que es el que nos estamos basando hoy. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Qué quiere decir? Si usted y yo tenemos de la sabiduría del Señor, debe ser de buenos frutos. ¿Qué quiere decir? Sabiduría que edifica, que renueva, restaura, conforta, transforma a otra persona. Pero ¿cómo lo hace? No es que usted le imponga, es como usted lo ven, que es una persona que da buen carácter, buen parecer, buenas palabras, palabras que edifican, que construyen, que reforman, renueva, restaura a esa persona en las palabras, en la manera de usted expresarse. La sabiduría de Dios está llena de misericordia y tiene que ver con hacer muchas cosas buenas y buenas hacia los demás. No es para que los demás me vean, es hacia los demás. ¿Qué es lo que usted hizo el día de hoy por otra persona? Algo bueno que usted haya hecho, pero no significa que usted lo eche en cara. Es que agradezca que le di para el bus, es que agradezca que le di un almuerzo, es que agradezca que lo invité a tal lado, es que le agradezca que lo invité a una reunión, es que agradezca que lo invité a salir. No, las buenas obras delante del Señor no es para que los demás lo vean en usted y en mí. Uy, usted de verdad, buena persona. Uy, no, no es jactarnos de eso. Quienes reflejamos la sabiduría de Dios somos personas compasivas, personas asequibles. Y esas asequibles es que yo quiero que usted me dé un consejo. Mire, estoy pasando esto en mi vida. Si usted no sabe, voy a orar. Voy a pedirle al Señor que me dé una palabra porque sí me gustaría ayudarlo, pero yo no quiero hablarle en mi sabiduría. Yo no quiero hablarle en mis conocimientos, inclusive tampoco quiero hablarle en cómo yo he obrado. Quiero ir a la oración. Y le puedo decir a esa persona, claro, pero si el Señor me da la palabra en ese momento que hablo y me da la sabiduría, le puedo guiar y orientar a la persona de lo que está viviendo. Somos asequibles, debemos ser asequibles. Encontramos al Señor Jesús que Él era asequible a todos, inclusive con los judíos, que aunque los que no hablaban, el Señor sí fue y con ellos habló. Encontramos a la mujer samaritana, el Señor fue y habló con esta mujer. Pero todos, ¿y por qué se mete allá a hablar con ella? ¿Por qué está en ese lugar?
pero era el Señor, que era un hombre asequible. Usted y yo podemos ser asequibles a otras personas, pero la sabiduría de Dios no es la sabiduría del hombre. Vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 22, del 37 al 39. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primer mandamiento: Dios me manda a mí que yo lo ame a Él por encima mío. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo puedo amar por encima mío? Resulta que si a mí me gusta levantarme 9, 10 de la mañana, pero me levanto a hacer mis cosas, ¿le di el primer lugar a Dios? No, porque el primer lugar a Dios debe ser que yo me levante, como dice la palabra, en la madrugada. Orar, dale gracias por el día, dale gracias por la vida, dale gracias por la salud, dale gracias por la familia, dale gracias por la comida, dale gracias por el techo, dale gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Dale el primer lugar al Señor para que el Señor pueda obrar, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que nosotros amamos al prójimo? No, vean, ni nos amamos nosotros porque no amamos al prójimo. No lo amamos. ¿Y por qué no lo amamos? Porque nos vemos reflejados en esa otra persona, ¿cierto? Entonces no nos amamos a nosotros mismos, que es un mandamiento que nos manda el Señor. Y este mandamiento dado por el Señor lo debemos reflejar, pero también lo debemos reflejar a través de las buenas obras que usted y yo hacemos. ¿Cómo estamos obrando hacia otras personas? ¿Será que sí lo estamos reflejando o solamente será de dientes para afuera? Quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, del 29 al 37. Miremos una historia acá, de Lucas 10, 29 al 37. Dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mira el ejemplo más claro que nos da el Señor Jesús sobre cómo es el buen samaritano. Y ese buen samaritano es como usted y yo estamos obrando y actuando. ¿Será que si se nos presenta una situación así, uy, no, qué asco, uy, no, esa persona, uy, no, mire lo que le dicen, más bien nos hacemos por un lado, ¿cierto? Y decimos que somos cristianos, y decimos que actuamos conforme a la palabra de Dios. Hay momentos en que el Señor quiere que usted y yo entremos en esa sabiduría de buenas obras, esa sabiduría en la cual, cómo estamos obrando hacia los demás. Muchas veces no lo hacemos, creemos que estamos haciendo bien. Esta parábola que nos habla el Señor Jesús da 3 ejemplos, pero ¿en cuáles de los 3 estamos usted y yo? ¿Será que estamos en el del buen samaritano, o el que pasó de largo, o el que se hizo el indiferente y no vio lo que estaba pasando en el camino? ¿Cómo estamos actuando? Ya que como podemos practicar usted y yo la misericordia, y es tratar con compasión a los más desamparados, a los abandonados, a los que viven en opresión, en angustia y en zozobra. Inclusive podemos ayudar a otra persona económicamente si tenemos la posibilidad, pero cuando compartimos, mire que aún este buen samaritano dice que lo recogió, lo llevó, y como no podía cuidar de él, le pagó a otra persona para que lo cuidara. O sea, en el corazón sí estaba cuidarlo a él. Miremos lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 10. Dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tremenda esta palabra, porque yo encontraba que ni aún a los de la fe le hacemos bien. ¿Por qué no le hacemos bien? Porque estamos tan ocupados en qué es lo que yo quiero, cómo quiero obrar, qué es lo que quiero hacer, pero no en cómo ayudamos a la familia de la fe. Y la familia de la fe, el Señor nos llama para que obremos también con ellos. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos ayudarles a los de la familia de la fe? ¿Cómo podemos orientarlos y guiarlos en ese propósito que Dios tiene para con cada uno de ellos? ¿Será que lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo?
ya que ayudar a los hermanos en la fe es también ayudar a sus necesidades y estar pendiente para guiarlo y ponerlo en el camino del Señor con la oración y en la palabra, ya que hay personas en la fe que en algún momento se desviaron del propósito de Dios, y si el Señor los coloca en el camino, o si el Señor nos inquieta a hablar con esas personas, es ir y hacerlo. Es ir y hacerlo, así como cuando el Señor le dijo a Ananías que fuera y impusiera las manos sobre Pablo. Dijo, pero Señor, mire todo lo que ha hecho al pueblo de Dios, mire todo lo que ha matado. El Señor solamente le dijo, ve, porque instrumento útil me es Él. O sea, el Señor tiene un plan para con cada uno de nosotros, pero no podemos nosotros ser el estorbo en el plan que Él tiene para con otras personas. Al contrario, debemos ser ese instrumento útil en las manos del Señor, ya que la sabiduría no es imparcial, ni es hipócrita. Una sabiduría en la cual debemos conocer que es el Señor que quiere hablarnos. Por eso vayamos nuevamente al libro de Santiago, capítulo 2, verso 9. Dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Sí, hacemos acepción de personas. Si hacemos acepción de personas, porque hay algunos que no nos gusta, no nos agrada, cómo nos mira, cómo nos habla, cómo se expresa, porque me hizo, porque me trató, y hacemos acepción de personas. Ahí lo dice. Dice que no es imparcial, pero tampoco debe ser hipócrita. O sea que yo no debo ser hipócrita con la sabiduría de Dios en actuar con otras personas, ya que una persona imparcial que no se deja guiar ni llevar por comentarios malintencionados, tampoco tenemos favoritismo por determinadas personas. No tratamos mejor a quienes tienen más estudios académicos, más dinero, más responsabilidades dentro de la iglesia. Personas hipócritas son las que están relacionadas con personas como el teatro. Aquí la palabra de Dios nos habla sobre los hipócritas, pero en la antigüedad lo hacían referencia a personas del teatro que usaban máscaras. Y esas máscaras a veces como que las usamos con otras personas, y se refiere a esas personas que ven o cómo tratan a los demás para un momento adecuado, para una circunstancia, una reunión, una situación, y como que las trato bien, pero realmente no soy honesto con esa persona y no soy honesto ante los demás porque estoy tratándola con una sabiduría hipócrita. Por eso miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Primera de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero ese amor puro debemos ir a la oración y pedirle al Señor que podamos amar con ese amor entrañable. Pero ese amor tiene que nacer del Señor, del Espíritu de Dios, porque nuestro amor es jactancioso, es rencoroso, es envidioso, es malintencionado. Nuestro amor, el amor del hombre, pero en el amor del Espíritu de Dios, el amor en Cristo Jesús, ese amor que no tiene envidia, ese amor que no tiene rencor, ese amor que no guarda rencor en el corazón, y ese es amor que debemos llenarnos a diario. Es un amor no fingido, un abrazo fraternal con agrado, un abrazo que la otra persona lo sienta, no es porque me toca darle ese abrazo, es que debe nacer en el corazón. Pero ¿cómo podemos vivir usted y yo en el manantial de la sabiduría? ¿Cómo cree usted que podemos vivir en ese manantial, en esa sabiduría que el Señor quiere darnos? Pero hoy quiero que me acompañe mismo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 16. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó que es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Para que usted y yo podamos vivir en ese manantial de la sabiduría, primeramente tenemos que ceñir nuestros lomos. Sed sobrios, sobrios acorde a la palabra, sobrios, mansos, humildes, personas entendidas en los tiempos, personas entendidas en el conocimiento, personas entendidas en la palabra, pero también
vivir por completo y esperar completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado, pero también como hijos obedientes, que no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos, o sea, no volver a los viejos rudimentos, no andar en la vieja naturaleza, andar renovados en el poder del Espíritu de Dios, en ese nuevo hombre lleno del temor a Dios. Pero dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Y para poder ser santos debemos morir a nuestra humanidad, debemos morir a nuestra voluntad, debemos morir a nuestra naturaleza, pero también debemos morir a nuestro yo, para que sea el Espíritu Santo llevándonos en esa santidad que quiere darnos a través de la luz de las Escrituras, ya que cuando vayamos a hablar debemos hacerlo debemos primeramente hacer un autoexamen. Si lo que usted y yo vamos a decir, lo que decimos a los demás de nuestro entorno está acorde a la palabra, no acorde a lo que yo creo, porque a veces encontramos una persona y le voy a decir unas cuantas y voy a utilizar y le voy a decir esta palabra que es para usted. Venga, ¿será que esa palabra viene de Dios o viene de su humanidad? Al vivir como Cristo, tenemos que examinarnos cómo está nuestro lenguaje, nuestros gestos, nuestras actitudes. ¿Son palabras deshonestas, palabras injuriosas, palabras pecaminosas, palabras mal habladas, malintencionadas, palabras de manipulación? ¿Cómo estamos obrando usted y yo? ¿Será que sí estamos hablando como el manantial de la sabiduría o estamos hablando como manantial de la humanidad? Hoy le doy gracias al Señor por esta palabra. Le doy gracias al Señor porque me edifica, me conforta, pero también me confronta también la palabra. ¿Cómo puedo yo vivir realmente en ese manantial de vida? Y yo le pido al Espíritu Santo que realmente entre y renueve y restaure todo mi ser. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Hoy clamo y te pido, Señor, lleva, Señor, a cada persona a que pueda entrar en ese manantial de tu sabiduría, en ese manantial de tu conocimiento, en ese manantial de tu entendimiento, en ese manantial de tu revelación a la luz de las Escrituras. Hoy oro, Dios, corre el velo en la mente, en el corazón de cada una de estas personas. Trae claridad de entendimiento, Señor. Llévalos, Señor, a un conocimiento profundo de tu palabra, pero, Señor, llévalos a que ellos te busquen a ti en espíritu, en verdad, que realmente haya ese amor por la palabra, ese amor por tu conocimiento, ese amor por tu sabiduría, y que hablen, Señor, y actúen y obren y ejecuten todo en la sabiduría tuya. Oro, Dios, y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Creo que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene una excelente mujer con una palabra en el manantial de la sabiduría. Una mujer que ha sido procesada en la sabiduría. Una mujer en la cual el Señor la vino transformando en el conocimiento de la palabra de Dios para llevarla a conocer el manantial de la sabiduría de Dios. Y hoy la quiere el Señor usar para darle esa sabiduría, ese conocimiento a otras mujeres. Mujeres que pronto están todavía en el camino, que son soberbias, orgullosas, prepotentes. De pronto esas mujeres que todavía tienen conflictos con su esposo, conflictos con sus padres, conflictos con su familia, y es por la manera de hablar, por la manera de expresarse, pero aún también mujeres que están en la vida cristiana, pero no han modelado su lenguaje porque no se han visto a la luz de las Escrituras. Y esta maravillosa, excelente mujer tiene la palabra que el Señor ya le dio para cada una de estas mujeres, en la cual el Señor le quiere dar respuesta. Pero también usted, varón, quédese ahí, porque esta palabra también es para usted. La palabra de la ofrenda, hoy el Señor le va a hablar la palabra del manantial de la sabiduría. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya viene la palabra de la ofrenda. Bueno, iglesia, continuamos con este tiempo de alabanza y de adoración. Quiero que recuerden esas palabras en la Biblia, en esos momentos donde la palabra habla especialmente de Eliseo, de Elías, aún de Gedeón. Y hace poco estaba leyendo en la palabra en Crónicas, donde hablaba de Salomón también, y cómo ellos le pidieron al Señor para que derramara de su fuego donde ellos estaban. Unos para adoración, otros para derrotar a los enemigos. Pero el caso es que vamos a cantarle al Señor eso mismo, que derrame ese fuego para nosotros ahora mismo. Adórelo, bendígalo, exáltelo solamente a Él. Alce sus manos y va a ver con nosotros su nombre. Grande,
y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Grande y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Derrama tu fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar. Derrama tu fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego, oh, Señor. Grande y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Grande y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Derrama tu fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar. Derrama tu fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego, Señor. Así es, ahí es donde usted está en su casa, que se nota que somos colombianos ahí con su familia, es esa vueltica y aún en las naciones de la tierra que nos ven, en nuestro hermoso país, Colombia, el cual el Señor ha hablado faro de luz hacia las naciones de la tierra. Bendecimos aún a Israel con paz y aún oramos por todas las naciones de la tierra. Bendecimos a Estados Unidos y le damos gracias a Dios por cada lugar donde el Señor llevará y traerá su remanente. Derrama tu fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar. Derrama tu fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego, Señor. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego, Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te exaltamos. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros como esa columna de fuego, Dios. Gracias, Dios, porque tú guardas a nuestras familias. Santo eres, Señor, tú, Dios de los cielos y de los ejércitos. Bueno, sabemos, Señor, que tú eres ese Rey de los cielos, pero allí donde usted está, dispóngase más para este tiempo, Dios, porque ahí es donde Dios va a prepararlo para la palabra que Dios tiene para su vida en este tiempo. Allí con su familia, con sus propias palabras,
Adórelo, dele gracias a Dios porque hasta este momento Él lo ha guardado, Él lo ha protegido, Él le ha ayudado, Él le ha salvado. Cante con nosotros esta canción, si no se la sabe, solo adórelo a Dios porque Él es bendito Rey de Dios. Establecete, Señor, en cada familia, en cada casa, Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Así es, te bendecimos, Dios. Toda la tierra canta a ti. Todo lo que respire alabe a Jehová. Glorioso Salvador, divino Redentor, postraré ante ti. Bendito. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: Digámoselo. eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirás. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Cordero de Dios, eres santo, Señor, digno eres tú, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirás. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Nos va, juntos. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres
gloria a ti, Señor. Que no hay nadie como tú, Señor. Que eres santo, eres digno, eres majestuoso. Porque haces de nuestras vidas y de cada uno de nosotros una morada, Señor. Gracias, Señor. Santo eres tú, Muy buenas tardes. Para mí es un privilegio nuevamente encontrarme en este lugar. Bienvenidos todos y todas las que nos ven por las redes sociales. Le doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, por estar aquí hasta este momento. Continuamos con la palabra de la sabiduría, de manantial de la sabiduría que el pastor estaba predicando durante todo este resto de tiempo. Y como el pastor hablaba de mujeres que muchas veces somos, digamos que nos creemos sabias, pero muchas veces dañamos con nuestra misma manera de hablar y nuestro carácter en la casa, en el trabajo, de pronto no nos sabemos dirigir a las demás personas y hacemos comentarios que pueden dañar, que pueden ofender. Entonces, una de las palabras que el Señor me daba está en Santiago 1:5. Y en Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Entonces nosotras en oración, cuando nosotros estamos en esos tiempos de reflexión, de oración ahí en nuestro lugar secreto, debemos pedirle a Dios esa sabiduría que viene de parte de Él, no la sabiduría del mundo como ya se nos explicó, sino la sabiduría que viene de parte de Dios. Porque nosotros no la tenemos, esa no la da Dios, ahí lo dice claramente, Dios es el que la concede si uno se la pide, y Él dice que sin reproche, o sea que Él no escatima a las personas, no escatima que por el hecho de que yo sea, digamos, una persona letrada, una persona que sabe mucho, o por lo contrario, una persona que tal vez no ha podido estudiar mucho, no ha tenido muchos estudios, pero el Señor se la da a todo el mundo, dice que sin reproche. Otro versículo que habla sobre que Dios la concede está en Proverbios 2:6. Dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Entonces todo viene de parte de Dios, ciencia, sabiduría, conocimiento. Entonces una de las, digamos, de los pilares, por decirlo así, de la sabiduría es la ciencia, pero también el conocimiento. Todo eso se desprende de la sabiduría. Entonces, a través más bien de las oraciones, de las peticiones, de leer la palabra, de cada vez tener más como entendimiento en la palabra de Dios, el Señor va como abundando esa clase de sabiduría en nosotros, nos va dando más claridad, nos va dando la manera mejor como debemos comportarnos, como debemos hablar con las personas. Otro versículo que también es muy importante, que para nosotras las mujeres nos ayuda bastante, está ya le digo, está en Proverbios 12:18. Entonces, ¿qué dice ahí? El charlatán hiere con la lengua, como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo así que hiere con la espada? Con la manera de nosotras hablar, con la manera de nosotros tal vez a veces de ofender a las personas, tal vez no medimos cómo debemos comentar, hablar alguna cosa. Entonces dice ahí que, pero la lengua del sabio brinda alivio, o sea, que nos ayuda ¿a qué? A bendecir a los demás. O sea, hablarles de la mejor manera, con palabras de pronto a veces suaves. De pronto muchas veces tenemos que dar un consejo o algo así, pero debemos pedirle a Dios precisamente por eso, para nosotras ser sabias y hablarlas a las personas de una manera, digamos, que no sea como con gritería, que no sea como con pelea, sino de una manera tranquila para poder dar ese consejo o tal vez esa exhortación que muchas veces necesitamos en la familia, con los hijos, en el trabajo. Si estamos siendo de testimonio, entonces debemos como pedirle eso al Señor. Otro versículo que el Señor me hablaba es en Proverbios 19:20.
Entonces dice, escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Entonces, ¿cómo así? Con la actitud correcta que nosotros podemos tomar en las diferentes circunstancias. Pero también por medio de la palabra nosotros podemos como que recibir un consejo de parte de Dios, porque muchas veces nosotros queremos, digamos, dar un consejo o recibir un consejo, pero se lo pedimos a las personas incorrectas, a personas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Entonces vamos y, ay, que es que me está pasando tal cosa, entonces voy a ir a donde tal amiga, que es mi mejor amiga, ella es muy inteligente o a ella le pasó esto, pero ella tiene el temor de Dios, o sea, para darnos un consejo que realmente nos sirva. Entonces eso tenemos que tener cuidado con eso. Entonces para eso está la palabra de Dios, para eso están, por ejemplo, los líderes espirituales que están a nuestro alrededor, personas que verdaderamente sean de testimonio, personas que verdaderamente nos puedan dar un consejo que nos sirva en el momento adecuado, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces escuchar el consejo, pero también la corrección. Muchas veces, digamos, o nos pasa, a mí me ha pasado que, digamos, nos dicen, ay, pero esto puede ser un líder espiritual o en la palabra misma somos confrontados. Entonces no aceptamos la corrección o la pasamos por alto o no hacemos los cambios necesarios, ¿sí? Los cambios necesarios, ¿de qué manera? En la oración, en el ayuno, pidiéndole a Dios ese cambio, esa transformación, llevando nuestro carácter, crucificarlo en la cruz, pedirle al Señor que cambie ese carácter, esa manera de hablar, pedirle al Señor que cambie nuestras intenciones, nuestras emociones, que tome el control de todos nosotros, de todo lo que somos nosotros. Eso se adquiere ahí. Entonces, otra palabra que el Señor me daba y pienso que la última para ya hoy terminar con esta prédica. Entonces está en Colosenses 4, 5 y 6. Y dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo así que comportémonos sabiamente? Que nosotros aprendamos a callar cuando tenemos que callar, o sea, decirle al Señor, toma el control de mis labios, toma control de cada palabra que sale de mi boca, nos ayuda a hacer de buen testimonio. Eso es comportarnos sabiamente, hacer buen testimonio a las personas que todavía no han recibido la palabra, que no conocen del Señor. Entonces, ser esa persona de buen testimonio y no esas personas que muchas veces en lugar de llevar la palabra, entonces dicen, uy, no, pero yo para qué voy a esa iglesia o yo porque quisiera ser cristiano si mira ese testimonio de esa persona. Es una persona grosera, es una persona altanera, es una persona ventajosa. Sí, muchas cosas que de pronto hacen que en lugar de querer buscar de la palabra de Dios o querer llegar al cristianismo o seguir a Cristo, por decirlo así. Entonces, no, dicen, no, yo por allá no voy, por el testimonio de nosotros, porque no estamos siendo sabios, no estamos aprovechando el tiempo que de pronto muchas veces tenemos. Sabemos que uno de mujer, las que trabajan, pues tienen muchas obligaciones que hacer, pero la palabra de Dios es importante, por eso siempre se nos ha hablado, el pastor nos ha recalcado siempre que lo primero que uno debe hacer es pedirle al Señor en la mañana. Antes de cualquier otra cosa, levántese. Si de pronto uno sí está cansado o algo así, pero sacar 10, 15 minutos y a medida que uno va orando, el Señor con el tiempo le va dando más, digamos, va haciendo que uno tenga más necesidad de durar más tiempo en la presencia del Señor. Y téngalo por seguro que ese tiempo no es un tiempo perdido, es un tiempo en el que Dios lo va a dirigir a uno, le va a dar la sabiduría, le va a dar el entendimiento, lo va a guiar para tomar sabias decisiones durante el día de todo lo que tiene que hacer, va a estar más descansado, no va a estar con preocupaciones corriendo de aquí para allá, que no le alcanzó el tiempo, que llegué y no alcancé a hacer las cosas de la casa, que estoy preocupada por ciertas razones de la casa, por el trabajo, que por los hijos. Entonces el Señor maneja el tiempo de nosotros. Entonces el Señor dispone todo para que nosotros podamos realizar las cosas, pero también el tiempo para Él, que es lo más importante. Porque si usted se va por la mañana y no realiza eso, no hace, digamos, no aprovecha el tiempo que usted tiene en la presencia del Señor, entonces todo el día va a estar con afán, va a llegar cargado, va a llegar, mejor dicho, vuelto nada a la casa.
Entonces es muy importante eso. Y eso también nos ayuda a dar testimonio, porque si usted no ora, imagínese usted sale para el trabajo o está en la casa, llega el esposo, usted es un genio que no se lo aguanta a nadie. O se va para el trabajo y usted no ha orado por la mañana y no tiene esa sabiduría que Dios le da, ese conocimiento, esas palabras sabias. Entonces usted llega al trabajo y se estrella con todo el mundo y está peleando con el uno, está peleando con el otro y es que este me miró. Entonces eso lo hace el Señor por medio de la oración en la mañana, por medio de la lectura de la palabra. Él nos va dando esa sabiduría, nos va dando ese conocimiento, esa convicción y todo lo que necesitamos para atravesar el diario vivir. Yo les doy gracias a todos los que se conectaron a esta prédica. Les doy gracias a los amigos que tal vez es la primera vez que vienen a escuchar la palabra de Dios. Bendecimos sus vidas, bendigo a cada una de las mujeres, los señores, los niños, los jóvenes que se conectan y que en las redes sociales aparecen el número del teléfono por si necesitan oración o peticiones. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Ahí están en la parte de abajo donde se pueden conectar y buscar la palabra. Esta es una palabra que el Señor le ha revelado a nuestro pastor, una palabra realmente de verdad, una palabra donde el Señor realmente se mueve. Entonces, los invito a que sigan conectándose todos los sábados y para oración también. Ahí están los líderes pendientes de cada persona que necesite peticiones, que necesite oración, que necesite una guianza. Buenas noches y que estén muy bien.